Vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a poner ese tiempo en las manos del Señor. Quiero que me acompañen, cierren sus ojos para no distraernos. Señor, te agradecemos una vez más el privilegio que tú nos das de poder estar reunidos aquí, Señor. Venimos, Padre, porque en tu nombre, Señor, estamos aquí. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Te pedimos que nos ayudes a estudiar, a entender tu palabra, Señor, y sobre todo, Señor, que la podamos poner por obra, Señor. Te agradecemos una vez más. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar en esta mañana. El tema de esta enseñanza es el poder de la palabra de Dios. Quiero por favor que busquen el versículo de Marcos capítulo 12, versículo 24. Vamos a iniciar. Marcos 12, versículo 24. Dice la palabra: entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Otra vez. Entonces respondiendo Jesús les dijo, hace una pregunta: ¿no erráis o no se equivocan? Dice, por esto, porque ignoran o no saben las Escrituras y el poder de Dios. Una de las cosas que es muy importante para nosotros como cristianos, en nuestra vida cristiana, es poder reconocer precisamente lo que está el Señor Jesús diciéndole aquí a los fariseos, que erraban o se equivocaban porque no conocían las Escrituras, número uno, y dos, porque no conocían el poder de la palabra o el poder de Dios que hay en la palabra. Todos sabemos y entendemos que precisamente la palabra del Señor es inspirada por Dios, ¿verdad? Pero muchas veces como que perdemos de vista el hecho de que la Biblia no es simplemente un libro y no es un conjunto de ideas o de palabras, etcétera. En diferentes momentos hemos estudiado el hecho de que la Biblia pues, fue escrita por más de 40 autores, incluso hasta hay estudios que dicen que hay más de 80 autores quizás, y que fue escrita en diferentes épocas y siempre tiene un hilo, tiene una continuidad. Sabemos que hay un propósito y hay un mensaje específico en la palabra de Dios. Pero más allá de eso, la palabra de Dios, como dice en Hebreos, es viva. ¿Y qué significa esto para nosotros? Nosotros que hemos recibido al Señor Jesucristo, tenemos la oportunidad de conocer a Dios a través de la palabra. Y el hecho de que podamos entender esta situación de que Dios está aquí y que cada vez que abrimos la Biblia, el Señor Jesús nos habla, o sea, cada vez que, por ejemplo, ahorita que acabamos de abrir, ya nos dijo algo. Y además de que nos dijo, esta palabra ya está haciendo algo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esta palabra es viva. Y cuando nosotros como hijos de Dios entendemos esta verdad, podemos dimensionar cada versículo, cada texto de otra manera. Y es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a buscar el versículo de Salmo, capítulo 19, versículos 7 y 9. Salmo 19, del 7 al 9. Del 7 al 9. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. En estos 3 versículos que acabamos de leer, hay 6 descripciones de la palabra. Fíjense, quiero que le pongan atención. Dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. Después, brinquémonos al otro párrafo, el testimonio de Jehová es fiel. Versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos. El precepto de Jehová es puro. El temor de Jehová es limpio. Los juicios de Jehová son verdad. Encontramos estos 6 aspectos que describen la palabra del Señor. Es perfecta, es segura, es recta, es pura, es limpia y es verdadera. Todas estas adjetivos que acabamos de leer son aplicables a la palabra de Dios. Y adelantito de lo que acabamos de leer, vemos lo que producen esta descripción de la palabra. Dice, la ley de Jehová es perfecta y ¿qué hace? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y
hace sabio al sencillo. 8, los mandamientos de Jehová son rectos, ¿y qué hacen? Alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, ¿y qué pasa? Permanece para siempre, y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Cada una de las cosas que acabamos de leer, quiero que lo vean, está refiriéndose a la palabra de Dios. La ley de Jehová, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor y los juicios hacen referencia a una sola cosa, que es la palabra de Dios. Y cuando vemos aquí el salmista David, que lo pone a lo mejor con diferentes conceptos, pero enfocado al mismo objeto, que es la palabra de Dios, es porque nos está diciendo precisamente qué hace la palabra de Dios en nosotros. Vamos a verlo uno por uno. Primero, dice el versículo 7, la ley de Jehová, ¿cómo es? Perfecta. Cuando dice la palabra ley, aquí está hablando de la Torá, ¿no? De la palabra. Al decir ley, está hablando de una instrucción, de una dirección. Está diciéndonos que hay algo que está establecido para que se cumpla. Es como la Constitución, es como una ley de tránsito, etcétera, que está dado para que lo que está ahí escrito se cumpla. Y dice adelantito, ¿cómo es la ley de Jehová? Perfecta. Cuando dice que es perfecta, se refiere, es una palabra que se llama tamim en hebreo, y significa que es completa, que no le falta nada, que es suficiente, que no tiene tacha. Entonces podemos entender que la palabra de Dios o la instrucción de Dios en sí misma es perfecta, está completa, no le falta nada. Ustedes saben que nadie le puede agregar ni quitar nada a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es perfecta, es completa y nos da la instrucción. Y aquí es interesante el efecto que produce. Que la palabra de Dios sea perfecta, produce un efecto. ¿Y qué dice? ¿Cuál es ese efecto? Convierte el alma. Miren qué importante, porque a veces como que lo damos por hecho, ¿no? El decir, sí, la palabra de Dios nos cambia. Ok. La palabra convertir aquí es una palabra que es shuv en hebreo, y que su símil o su igual en el Nuevo Testamento es la palabra metanoia, que es el arrepentimiento o es un cambio de mente. Eso es en el Nuevo Testamento. Aquí, que es la palabra shuv, significa convertir, restaurar, reconfortar el alma. Ya hemos platicado en otras ocasiones y ya nos los han enseñado, pues somos espíritu, alma y cuerpo, ¿no? El alma, ya sabemos todos que es nuestra emoción, nuestra alma, nuestros sentimientos, la voluntad. Y eso es lo que viene a hacer la ley de Dios, la instrucción del Señor viene a enderezar, a convertir, a restaurar nuestra alma. Si ustedes conocen a alguien, o ustedes mismos, en algún momento de su vida, o quizás en este momento, están pasando en una situación complicada en su alma y reconocen algo en su ser interior que no está bien, o que ustedes dicen, estoy pasando por un momento en el cual me está costando esta situación, no puedo terminar de hacer esto, la palabra dice que la ley de Jehová te puede ayudar a reconvertir, a restaurar y a confortar tu alma. Finalmente, una emoción pues no puede determinar nuestra vida, un sentimiento tampoco puede determinar nuestra vida. Lo que tiene que determinar nuestra vida es lo que Dios dice que somos. Y ese es el poder de la palabra de Dios. Y es importante que lo podamos entender. Y yo soy el primero que puedo dar testimonio de eso en mi propia vida, ¿no? Y cada uno de nosotros, yo estoy seguro que tiene un testimonio y en este momento lo puede estar pensando y decir, a lo mejor por mí no daban un peso, o por mí decían que yo no iba a salir, o decían que esto o que el otro, y hasta aquí me ha ayudado el Señor. Amén. Y ese es el poder de la palabra de Dios, como dice aquí, vamos a leerlo otra vez. La ley de Jehová, no hay que perder de vista de dónde viene esta conversión y este reconfortamiento del alma. La ley de Jehová es perfecta, a la instrucción de Dios que no le falta nada. Si tú caminas sobre esta palabra, podrás reconvertir y reconfortar tu alma.
Y no solamente estamos hablando del arrepentimiento, ¿no? Del cambio de mente, de que voy haciendo una cosa y cambio de dirección y hago otra. No, está hablando de transformar. Y el único que puede hacer esto es Dios a través del poder de su palabra. Y yo creo que todos los que estamos aquí somos testimonios vivos de que eso es cierto, ¿o no? Seguimos. ¿Qué más hace? Dice, adelantito, el testimonio de Jehová, dice, es fiel. Fíjense, cuando dice el testimonio, está hablando de un testimonio de Dios mismo. Cuando hay una situación en un juicio y hay algo que se tiene que dirimir para decir que es verdad una cierta acción, llaman ¿a quién? A un testigo, ¿no? Y el testigo ¿qué da? Su testimonio, ¿no? Y dice el testigo, no, yo sí lo vi, que hizo esto, esto y esto, ¿no? Y yo soy testigo de que esto sucedió. Eso es un testimonio. Cuando dice aquí que el testimonio de Jehová es fiel, quiere decir que el Señor mismo dice que lo que dice en su palabra es seguro, es fiel, es firme y es estable. El testimonio de Dios es fiel, su palabra de Dios es fiel. Esta palabra fiel, también como les digo, es seguro, firme y es estable. Esto quiere decir que en tanto nosotros, como decíamos en el versículo anterior, sigamos caminando a través de su palabra, vamos a poder tener una vida estable, una vida segura, basados en el testimonio de Dios, que es en su palabra. ¿Y cuál es el efecto? Dice, el testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué pasa? Que hace sabio al sencillo. Fíjense, es curioso cuando la palabra habla de este concepto de sabiduría, a veces lo confundimos porque pensamos que sabiduría quiere decir con mucho conocimiento o quiere decir una persona que no se equivoca, ¿no? En un sentido. Y no es el enfoque de esta palabra. Aquí cuando dice en el versículo 7, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio, quiere decir este testimonio o estar parado sobre esta prueba fiel de Dios hace que se instruya al sencillo. Cuando habla aquí esta palabra sencillo, fíjense que quiere decir a alguien que es ingenuo, alguien que es simple, alguien que le falta madurez para entender las cosas. Entonces, la palabra de Dios, ¿saben lo que hace? Nos madura, nos da madurez para poder entender las cosas. Y la palabra de Dios nos ayuda, como dice aquí, o nos instruye para que podamos entender esta situación. Vamos a ver el Salmo 119, un poquito más adelante, versículo 130. Salmo 119, versículo dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace, ¿qué dice? Entender a los simples. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Esta palabra entender significa discernir, comprender, poner atención, distinguir, ¿no? Entonces, podemos ver que la palabra de Dios nos da esta luz a nuestro entendimiento y a nuestra mente para que podamos tener madurez y podamos entender. Normalmente en casa, cuando están los jóvenes o los chicos, siempre a veces el problema es que están peleando porque el niño no entiende o porque el joven no entiende qué es lo correcto, ¿no? O porque tiene que tomar una cierta decisión y no la toma, ¿no? O porque no se da cuenta en el momento en que está viviendo y las responsabilidades que tiene y no las lleva a cabo, ¿no? Ya sea el varón o ya sea la mujer. Y esa es una situación muy complicada porque cuando hay alguien en el rol de una familia que no toma su lugar y que no es responsable de lo que tiene que hacer en casa, hay problemas, ¿verdad? Y hay veces, si es el hombre, la mujer lo que hace, lo que normalmente pasa, es que toma ese lugar y jala y saca adelante a la familia y se vuelve un matriarcado. ¿Por qué? Por la ausencia de la figura del varón que tiene que tomar su lugar como rey, sacerdote,
profeta, ¿no? Como proveedor, como guía, como protector en su casa, y no lo hace. O viceversa, ¿no? Quizás a lo mejor en casa la mujer no guía, no ayuda en casa, no cuida y no corrige a los niños, los solapa, etcétera, y no entiende y no hace lo que tiene que hacer. Y la palabra de Dios viene, como dice aquí en el versículo 130, hace entender a los simples. El soplo del Espíritu, dice en Job, hace entender a las personas. La palabra de Dios, eso es lo que hace, que nos da y nos ayuda a abrir los ojos, a que podamos darnos cuenta en dónde estamos parados, cuál es nuestro lugar en la vida y hacia dónde tenemos que ir. Y eso es algo que a lo mejor para algunos de nosotros dices, bueno, pues sí, yo entiendo qué es lo que tengo que hacer, pero hay personas que no, y no lo hacen. Y se pasan la vida así, y así viven, así conviven, y hay problemas, ¿no? Y la única que puede hacer cambiar la mente de esa persona y abrirle los ojos, y como dice aquí esta palabra entender, distinguir en dónde estás parado, qué te toca hacer, es la palabra de Dios. Y no solamente al varón, también a los hijos. Los hijos, ¿qué tienen que hacer? Obedecer a los padres, ¿no? ¿Cuál es su responsabilidad? Estar en casa y seguir las reglas que les pone papá y mamá. Y hay hijos que no lo hacen. ¿Y cómo sufren los padres, verdad? Y no lo hacen. Y la única que puede hacer cambiar esto es la palabra de Dios. ¿Quién puede cambiar la mente de un adolescente, de un joven, de alguien que se ha metido en las drogas, en el alcohol y hace sufrir a su familia? ¿Cómo le dices a este muchacho, entiende que por ahí no es, entiende que te hace daño, entiende que si sigues así te vas a enfermar? Y les entra por aquí y les sale por acá, ¿no? Y no hay manera. Humanamente hablando, no hay manera. Pero, divinamente hablando, la palabra de Dios lo puede hacer. Hace entender a los simples. Regrésense un poquito al Salmo 19 que estamos leyendo. Vámonos para atrás. Ese es el poder de la palabra de Dios. Son cosas que el mundo, por más que haya terapias, que haya psicólogos, que haya motivaciones, que haya, no sé, programas, métodos, al final de cuentas, nada puede cambiar el ser interior de una persona más que el poder de la palabra de Dios. El testimonio de Jehová, que es fiel, hace sabio al sencillo. Muy bien. Versículo 8. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová. La descripción aquí es mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? Pues evidentemente es una orden, ¿no? Dice que los mandamientos de Jehová son rectos. La palabra de Dios, cuando te manda algo, es una orden, es una instrucción, no es un consejo, no es nada. Regresando, por ejemplo, a la familia donde dice, hijos, honrad a sus padres y a su madre, ¿no? Y trae promesa, ¿no? Y así tendrán larga vida en esta tierra, ¿no? Largos días. ¿Cuál es la instrucción o cuál es la orden? Honrar. Ay, pero tú no sabes cómo fue mi papá, tú no sabes cómo fue mi mamá, no se lo merecen, nunca vieron por mí. La palabra no te está diciendo que tú juzgues o tú decidas si merecen o no ser honrados. La palabra de Dios te dice, honra. Punto. Ese es el mandamiento. Y si tú cumples el mandamiento, está la promesa. O maridos, ¿no? Amen a sus mujeres, ¿no? Punto. No te está diciendo si es de tal forma, etcétera. No, ese es el mandamiento. Mujeres, honren, ¿no? A sus maridos. Nada más, honren a sus maridos. No, pero si ni trae el dinero, se va para allá. Esa es la instrucción, para que pueda haber un testimonio y pueda haber un cambio en la vida de tu familia. Ese es el mandamiento. Vamos a leerlo otra vez. Los mandamientos de Jehová, dice, son rectos, son derechos, son verticales, no se desvían. Los mandamientos de Jehová van a un punto específico y tú, si caminas sobre esta línea, podrás llegar a la promesa que tiene esa palabra. Los mandamientos de Jehová son rectos.
No hay izquierda, no hay derecha, tú no puedes interpretar la palabra, no puedes hacerlo subjetivo. Por ejemplo, cuando dice que no te embriagues con vino, ¿no? Porque en ella hay disolución. Y sale aquel bíblico y dice, pero Jesús convirtió el agua en vino, ¿no? Y empiezo a ser subjetivo, y si la palabra te está diciendo así, tú ya empiezas a hacer una S, ¿no? Es que me da oportunidad de decir que Jesús hizo agua en vino, y pues con 2, 3, 4, yo que tenía este problema, pero puedo hacerlo, ¿no? Y luego te regresas. Dios es amor, ok, su naturaleza es Dios es amor, pero si yo hago esto, pues Dios es amor, entonces de todos modos me voy a salvar y me voy más para acá y empiezo a interpretar la palabra de Dios, y no es así. La palabra de Dios no se interpreta, la palabra de Dios se obedece. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el efecto? Cuando tú caminas sobre esta línea vertical, sobre esta rectitud del mandamiento, dice, alegran el corazón. Fíjense, hemos visto 3. Reconfortan nuestra alma, nos hacen sabios, alegran nuestro corazón. Todas estas 3 cosas que hemos visto van directamente a tu alma, que es en donde siempre está toda la revolución, ¿no? En tu mente. Ahí está, que si estás enojado, que si estás triste, que si estás preocupado, que si X cosa. Y te desvías y te mueves, etcétera. Y tienes que regresar a la palabra, porque la palabra te va a reconfortar, te va a dar luz, te va a hacer distinguir, entender, te señala el camino. Cuando tú no estás seguro de algo, la palabra de Dios te señala el camino. Punto. Si tú estás dudando y quieres interpretar la palabra, te haces sabio. ¿Para qué? Alguien que es sabio, como yo les decía, no es aquel que tiene mucha información. Alguien que es sabio es el que tiene la respuesta correcta. Pero cuando hay una situación más complicada y tomar la decisión correcta, debe estar basado en la palabra de Dios, en el poder de la palabra de Dios. Cuando alguien te pregunta algo y se acerca a ti para que le des quizás un consejo, tú no puedes darle un consejo de tu experiencia personal o de lo que tú piensas. Tú tendrías que darle un consejo basado en la palabra de Dios para que sea correcta y sea un consejo sabio, que vaya conforme al propósito de la palabra de Dios. Así tenemos que actuar. Los mandamientos de Jehová, versículo 8, son rectos y alegran el corazón. Cuando es corazón, pues evidentemente es nuestro obra interior, ¿no? Si hay un corazón deprimido, temeroso, etcétera, la palabra de Dios te puede alegrar, te puede corregir. Seguimos. El precepto de Jehová, dice, es puro que alumbra los ojos. El precepto de Jehová. Estamos viendo que todas estas descripciones de la palabra ley, testimonio, mandamiento, precepto, está hablando de la palabra. Esta palabra precepto también es un mandato. Precepto es como un estatuto, como un reglamento. Cuando alguien tiene un reglamento es cómo se tiene que conducir, qué es lo que tiene que hacer. Y dice aquí que el precepto de Jehová es puro. Puro es en el sentido de que te esclarece, te limpia. Está hablando de que si hay algo que está nublando tu vista, el precepto de Jehová lo que hace es limpia lo que está delante de ti y lo hace puro. ¿Para qué? ¿Cuál es el efecto? El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Cuando uno camina en los preceptos y en los testimonios del Señor, esclarece tu camino, te hace estar iluminado y, como dice aquí, te alumbra los ojos. Evidentemente no está hablando de los ojos físicos o carnales, ¿no? Está hablando de los ojos espirituales y de los ojos de tu alma, para que tú puedas entender y que podamos ver la condición en la que estamos. Estamos viendo que nos alegra, que nos hace sabios, ¿no? Que nos reconforta y que además nos ilumina nuestros ojos. No es que de repente vamos a hacer así y vamos a echar, no sé, luz en los ojos, ¿no? No, lo que va a iluminar es hacia adentro. Te va a iluminar el entendimiento para que tú puedas ver la condición en la que te encuentras.
no me van a ustedes a negar que muchas veces cuando hay una persona que se encuentra en problemas y le están diciendo, oye, mira, tienes esto, el último que se entera es el que está en el problema. Y se pone y ahora sí que se sube en su tabique y de ahí no lo bajan, ¿no? Oye, pero tienes este problema, ya no sigas. No, a mí no me pasa nada. No, yo estoy bien. No, aquel, no, mira cómo hace. No, yo no. Y se puede estar quemando acá atrás y no se da cuenta. La palabra de Dios es lo que hace. Quita todos estos bloqueos que tenemos en nuestra mente, estas telarañas que podemos tener en nuestros ojos y nos ayuda a poder ver nuestro camino y darnos cuenta de la condición en la que estamos. Fíjense, esto es muy importante. El poder de la palabra de Dios hace esto, incluyendo a los cristianos o a los que ya estamos en Cristo, y no importa que tengas un día, 10 años, 20 años, puedes estar engañado y estar viviendo creyendo que estás bien y que estás correcto delante de Dios y no lo estás. Te puedes autoengañar, te puedes justificar. Como yo les decía, puede ser que puedas interpretar la palabra de Dios y te salgas un poquito y digas, no pasa nada, ¿no? Y te sigues, y te sigues, y te sigues, y te sigues. Y si en lugar de ir recto, te abres un poquito en el ángulo y cuando te das cuenta ya no estás a 10 centímetros, ya estás a 1 kilómetro. Y no lo reconoces, que te estás yendo. No te das cuenta. Hasta que puedes regresar a la palabra del Señor para que ilumine o para que alumbre tus ojos. Y esto es bien peligroso, porque una persona que no conoce del Señor, pues en el momento en el que la palabra lo ilumina, se da cuenta perfectamente de todo lo que está mal. Pero alguien que está dentro de la palabra de Dios y que el Señor hizo un trabajo en su corazón, pero después quiso regresar a donde estaba, es más difícil que se identifique porque puede estar engañado pensando que está bien. No sé si me expliqué. Es lo más peligroso que puede haber. Un cristiano engañado. Porque a pesar de que alguien que esté a su lado le diga, en tu mente tú te autojustificas. Y tu conciencia se empieza a cauterizar. Y puede llegar el momento en el que de plano cuando te llegues a dar cuenta es porque ya no hay regreso o ya estás tan lejos que te va a costar muchísimo trabajo regresar, pero con la misericordia de Dios se puede, por supuesto, pero ese no es el propósito es ahí, no hasta allá. Y eso pasa cuando poco a poco te vas alejando de la palabra. En un momento dado tú estuviste cerca de la palabra, iluminó tus ojos, pudiste darte cuenta, corregiste tu vida, restauraste tu familia, perdonaste, ok, y empezaste a caminar. Y de repente ya la veías un poquito más lejos la palabra, y luego ya la veías un poquito más lejos, sí, Dios me ama, y luego un poquito más lejos y ya decías, Dios es amor, ¿sí? Y perdiste de vista la palabra, pero sigues siendo cristiano. Eso les puede pasar. Si te alejas de la palabra, se te empieza a nublar la vista y ya no puedes tomar buenas decisiones, correctas o sabias. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a la palabra de Dios para que nos dé luz. Ese es el poder de la palabra de Dios. Fíjense las cosas que la palabra de Dios hace que ningún otro libro hace. Por más que motiven, por más que digan, por más que haya psicología, etcétera, el poder de la palabra convierte el alma. Restaura. Dice el versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Otra vez, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Sabemos que cuando escuchamos esta oración del temor de Jehová, no quiere decir el miedo a Dios, ¿verdad? Ya, eso sí ya lo tenemos muy claro. Significa el obedecer a Dios, la reverencia a Dios, la honra a Dios. En Proverbios dice, ¿no?, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. O sea, para poder tener sabiduría tienes que honrar a Dios, tienes que obedecer a Dios, tienes que tener una reverencia en tu corazón para con el Señor. Ese es el principio de la sabiduría. Y aquí en este versículo nos está diciendo que el temor de Jehová, o en otras palabras, el respeto a Dios, la obediencia a Dios,
es limpio. Esta palabra limpio es distinta a la que vimos en el versículo anterior, donde dice que el precepto de Jehová es puro, ¿no? Esta palabra puro era referenciado a quitar o a esclarecer. Esta palabra limpio significa no contaminado o sin defecto. Si lo podemos unir entonces, quiere decir que el respeto a Dios tiene que ser limpio o es no contaminado en nuestro corazón. Y como dice más adelante, que permanece para siempre. Esta oración, aunque parece que es distinta a las demás, no lo es, porque la palabra permanecer quiere decir sostener o estar de pie para siempre. Cuando nosotros obedecemos al Señor, limpia nuestro corazón y nos puede mantener de pie siempre. Esa es una promesa. La ley de Dios es considerada apta para hacer que el corazón sea santo, sea puro y sea eterno. El temor de Jehová, dice aquí, permanece para siempre. Y finalmente vamos a ver este último de este pasaje. Dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Vimos que es la ley, el testimonio, el mandamiento, el precepto, el temor, y dice los juicios. Cuando dice que los juicios de Jehová son verdad, está hablando de los decretos de Dios. No habla de un juicio en un sentido de juzgar o decir algo, sino habla en un sentido de que Dios ya determinó algo. Podemos decir que las decisiones de Dios, o sea, los juicios de Dios o las decisiones de Dios son verdad, son firmes. Las decisiones de Dios o lo que Dios dice en su palabra para nosotros es verdad, es confiable, es segura. Y esto nos ayuda para que podamos entender que estas decisiones que Dios ha hecho en su palabra son justas, son imparciales, están en lo correcto. La palabra de Dios o el poder de la palabra de Dios nos convierte. La palabra de Dios nos hace sabios. La palabra de Dios nos alegra. La palabra de Dios nos alumbra. Permanece en nuestro corazón y además es verdad en nuestra vida. Fíjense cómo está descrito aquí David, cómo describe estos 6 enunciados de diferente forma como lo hemos visto. Finalmente vamos a ver el pasaje de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Este pasaje también ya es muy conocido por nosotros. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Hebreos 4, 12. Vimos 6 cosas que la palabra o el poder de Dios hace en nuestras vidas. Vamos a ver ahora la esencia de la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Otra vez dice, porque la palabra de Dios es viva. Era lo que yo les decía. Cuando dice aquí que la palabra de Dios es viva, está diciendo que la palabra de Dios, la traducción de esta palabra viva es sao, y es que la palabra de Dios respira. La palabra de Dios en sí misma da vida. Vamos a ver un poquito adelante Santiago 1:18, adelantito nada más, después de Hebreos. Santiago capítulo 1, versículo 18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Otra vez, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Vamos a ver más adelante, 1 de Pedro 1:23, el que sigue. 1 de Pedro capítulo 1:23, el libro que sigue nada más. Dice, versículo 23, siendo renacidos no de simiente corrupta, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Otra vez, siendo renacidos, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios
que vive. Cuando dice aquí en Hebreos que la palabra de Dios es viva, es literal lo que está diciendo. La palabra de Dios está viva, respira en sí misma y da vida, además, como acabamos de leer en este versículo de Primera de Pedro, ¿no? Que no somos de simiente corruptible, sino incorruptible, a través o por medio de la palabra que vive. Evidentemente sabemos que en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, ¿no? Nos dice o nos narra que la palabra es Jesús. Por supuesto que entonces la palabra de Dios es Jesús mismo que vive en nosotros. Fíjense, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Este otro adjetivo que le pone en Hebreos a la palabra, además de que vive, que respira, que da vida, dice que es eficaz, que no falla, que da energía, que es activa, la palabra de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta? Con lo que acabamos de leer en Salmos. ¿Por qué? Porque los testimonios del Señor nos alumbran, los mandamientos nos reconfortan, ¿no? Hacen cosas en nuestra alma para que nosotros podamos entender, discernir y darnos cuenta que esta palabra puede alumbrarnos. Como yo les decía, si se alejan, nuestra vida espiritual desciende. Si nos acercamos, nuestra vida espiritual sube porque es vida para nosotros. Fíjense cómo, además de estos dos adjetivos, dice es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. En Efesios hace esta analogía de la palabra de Dios cuando hace la narrativa de la espada. Cuando dice que es más cortante, la traducción del griego, ¿saben cuál es? Que corta de un solo golpe. Así, ¡zas! No sé si han visto cuando van a la carnicería, ¿no? Y que les dicen, oiga, deme de aquel, y sí sale, y se pone el carnicero en una tablota de madera, ¿no? Y saca uno así, de uno corta aquello, ¿no? Tiene un filo tremendo, yo no sé cómo se atreven a hacer eso, con el peligro que eso da, pues no. Y la palabra de Dios dice, cuando dice que es cortante, y más cortante, quiere decir que puede cortar de un solo tajo. ¿Qué? Dice aquí, y más cortante que toda espada de dos filos. Fíjense cómo hace la analogía la Biblia de la palabra. Esta espada de dos filos está haciendo referencia a una espada corta que tenían los romanos, los soldados romanos. Una de las armas que tenían ellos era una espada corta, que tenía, evidentemente, terminaba en punta, y tenía filo por los dos lados, la hoja tenía filo por acá y por acá, porque cuando entraba o cuando atacaban, esa espada con la punta penetraba y con los dos filos cortaba, y era letal. Y esa arma era para la lucha o para la batalla cuerpo a cuerpo, por eso era una espada cortita. Y en la batalla ahí la utilizaban, y cuando, pues evidentemente, entraba en el cuerpo de una persona, era mortal, porque penetraba, tenía punta, hacía hoyo, penetraba, y con los filos de los dos lados de la hoja, donde entrara, cortaba a la primera. Fíjense cómo la palabra de Dios es así. ¿A dónde entra? ¿O qué corta? Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y hace otro paralelismo ahí, fíjense cómo dice aquí, las coyunturas y los tuétanos. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, como parte las coyunturas y los tuétanos. La coyuntura, pues sabemos que es la unión de, una coyuntura que tenemos, pues es la rodilla, otra coyuntura es el codo, ¿no? Es en estas partes que son articuladas, está unida el hueso, hay cartílago, hay varias cosas y que hacen rígido esta articulación, es dura. Y el tuétano es lo que está adentro del hueso, que es la médula ósea. Adentro de los huesos hay pues lo han visto en los pollos, ¿no? ¿Sí han visto el hueso del pollito? Como tiene adentro una cosita café. Nosotros adentro también tenemos, después de lo duro del hueso, adentro es suavecito y esa es la médula ósea. Pues dice que hace este paralelismo, fíjense cómo dice que la palabra de Dios entra
y parte lo duro y llega hasta lo blandito. Y dice la Biblia, penetra hasta, hay otra Biblia que dice que hasta la división del alma y el espíritu, hasta la frontera del alma y el espíritu. Pero en realidad lo que está diciendo es parte el alma y parte el espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que llega hasta lo más profundo de nosotros. Fíjense, cuando alguien no está bien delante del Señor, convertido o no convertido, y escucha la palabra de Dios, se incomoda. ¿Por qué no se incomoda cuando le leen una novela? ¿O por qué no se incomoda cuando le leen una reflexión? ¿O por qué no se incomoda cuando le leen, no sé, un libro de propósito o de, no sé, aliento, etcétera? Se incomodan cuando escuchan la palabra de Dios. ¿Sí se han dado cuenta? Bueno, yo no nací en cuna cristiana, pero y a mí me pasó. Cuando yo escuché de la palabra de Dios, me incomodó. Y no me gustó. Y así como que hasta estás sentado y dices, bueno, ya me quiero ir, ¿no? Y están así como que ya, cuando llegan por primera vez, ¿no? Y hasta se molestan, pues, ¿no? ¿Por qué? Si es alguien que está hablando aquí un texto, es que no nada más es un texto, es la palabra y es el poder de Dios que es viva y que es eficaz y que penetra y que rompe el tuétano, las coyunturas y penetra hasta el alma y hasta el espíritu y expone lo que está ahí y lo saca afuera. Y eso es lo que no nos gusta. Porque la palabra de Dios, fíjense cómo dice más adelante, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando dice discierne, es que juzga. Es así, es la palabra discernir es juzgar. Te dice qué está bien y qué está mal dentro de ti. Las intenciones de tu corazón, lo que ya determinaste hacer, también lo expone. Evidentemente no lo saca y lo expone aquí, te lo expone a ti, me lo expone a mí y lo pone en mi mente. Y entonces, como leímos en el Salmo 119, empieza a alumbrar. Y te empiezas a dar cuenta que está sucio de aquí, que está sucio de acá, y entonces ya no te está gustando lo que estás viendo ni lo que estás escuchando, y entonces te empiezas a hacer así como cuando le echan sal al gusano, ¿no? Así. Porque, ay, ya no me gustó, porque está entrando, y está sacando, y está discerniendo, y sí está juzgando lo que tú tienes en tu mente, y en tu corazón, y en tu ser interior, y lo saca. Como les digo, lo sacan no es porque se van a dar cuenta, porque tú puedes estar aquí mismo, puedes estar sentado quietecito, pero por dentro, ay, ¿no? Nadie se da cuenta, pero tú sí te das cuenta y Dios se da cuenta. Fíjense cómo dice, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta, ¿en dónde? En su presencia. No hay nada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas, ¿cómo están? Desnudas y ¿qué? Abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que ¿qué? Dar cuenta. Ese es el poder de la palabra de Dios. No hay nada creado que esté oculto delante de Dios y nada que no esté abierto y desnudo, como dice aquí al final, para dar cuentas a aquel que nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable. Así tiene que ser. Y ese, hermanos, es el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. No son letras, no nada más son bonitas frases, está viva. Yo leía que decía Lutero que la palabra de Dios lo perseguía, la palabra de Dios, dice Lutero, que lo atrapaba, ¿no? Que la palabra de Dios casi lo correteaba, decía Lutero, porque la palabra de Dios estaba viva. O sea, no es que el libro caminara, ¿no? O sea, estaba en su mente y en su corazón y ahí lo iba transformando. Y ahí lo iba cambiando. Y la palabra de Dios respira en nuestro interior. Y como vimos en cada una de las frases del Salmo 119, nos conforta, nos convierte, nos hace sabios, nos abre los ojos, alegra nuestro corazón. Si alguien está triste, a través de la palabra del Señor, lámpara es a mis pies, ¿no? La palabra de Dios. Y la intención de este mensaje no es ni siquiera como para emocionarlos en el sentido de que vean la Biblia de otra forma.
no es para emocionarnos, es para que podamos reconocer. No importa si es un libro chiquito, si es un libro grandote, si tiene pasta de piel o si tiene, no importa. Es realmente lo que la Biblia puede hacer en nuestra vida y que nosotros como hijos de Dios podamos darnos cuenta de dónde estamos parados en este momento y si estamos cerca o lejos de su luz admirable. Muy bien. Vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a orar para terminar. Señor, te agradecemos, Señor Padre, en esta mañana, el que nos des la oportunidad de poder estudiar tu palabra, Señor. Te queremos pedir perdón si es que en algún momento, Señor, nos hemos alejado de ella, porque si es así, nos hemos alejado de ti. Te queremos pedir, Señor, en esta mañana, que a la luz de lo que hemos estudiado, Señor, de lo que hemos leído, Señor, podamos entender quiénes somos en ti. Que podamos respetar, Señor, en nuestro corazón el mensaje que tú nos has dejado. Porque tú estás aquí, porque tú vives a través de la palabra, Señor. Porque yo sé, Señor, que tú tienes algo que decirnos todos los días, Señor. Tú tienes una palabra para cada uno de mis hermanos en esta mañana y que viene del fondo de tu corazón, Padre. Solamente queremos pedirte, Señor, que como siempre nos ayudes, nos guíes y que en toda situación nos ayudes, Padre, porque nosotros solos no podemos. Nuestra vida depende completa y totalmente de ti, Señor. Que tu palabra, Señor, sea lámpara a nuestros pies, que ilumine nuestro camino, Señor. Que tu palabra, Señor, sea la sanidad en nuestros huesos también, Señor. Queremos permitir, Señor, que tu palabra penetre en nuestro corazón en este momento, Señor. Que examines nuestro corazón, como decía David, Señor. Crea en mí, oh Dios, un espíritu recto a través de tu palabra, Señor. Si me he alejado, Señor, perdóname. Si incluso, Señor, me he autojustificado pensando, Señor, que yo puedo interpretar tu palabra, perdóname también, Señor. Solamente queremos pedirte y decirte que te amamos, que te necesitamos, que somos tus hijos. Lo reconocemos, Señor. Si una cosa sabemos, Señor, es que nada somos si tú no estás con nosotros. Queremos ser uno en ti, Señor. Queremos ser uno en ti, Señor. Y permanecer en tu palabra, Padre. Te damos muchísimas gracias, Señor. No se canse de darse. Levántele a él la ofrenda. Dice su palabra: pueblo todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo?